El hombre que pintó esta masacre, en realidad, admiraba a los invasores que la cometieron, y aún así, se atrevió a pintar la escena más brutal de toda la pintura española, arriesgando su puesto, su reputación y probablemente su vida. Fijaos bien en este hombre: camisa blanca, brazos completamente abiertos, casi como si estuviera crucificado. Y si os acercáis todavía más a su mano derecha, hay una marca, una especie de cicatriz, en el mismo punto exacto donde los cuadros religiosos pintan las heridas de Cristo. Esto es, los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya. Y hoy os voy a contar la historia completa. La masacre real que representa, la posición imposible en la que se encontraba su propio pintor, y por qué esta obra tardó décadas en ser vista como la obra maestra que es hoy. Para entender esta pintura, hay que retroceder hasta 1808. España, en ese momento, estaba gobernada por un rey tan débil e indeciso que la propia historia lo trata sin ninguna piedad: Carlos IV. Carlos IV abdica en su hijo, Fernando VII. Pero, en medio de ese caos de poder, Napoleón Bonaparte aprovecha la debilidad de la corona española para meter mano directamente en el país. Al final, la corona termina en manos francesas. José Bonaparte, el propio hermano de Napoleón, es proclamado nuevo rey de España. El pueblo de Madrid no se quedó callado. El día 2 de mayo de 1808, estalla un levantamiento popular espontáneo. La gente corriente, sin ejército organizado detrás, se lanza contra las tropas francesas y contra los mamelucos, la guardia egipcia de élite de Napoleón, en plena Puerta del Sol. Corren ríos de sangre, en los dos bandos. Y aquí es donde empieza la parte que Goya va a inmortalizar. Al día siguiente, el ejército francés exige venganza. La represión fue tan arbitraria como brutal. Cualquier persona que llevase encima algo tan simple como una navaja era arrestada y condenada a muerte, sin juicio previo, sin proceso, sin nada. Las ejecuciones se realizaron de madrugada, a las 4 de la mañana, en distintos puntos de la ciudad. Uno de esos puntos fue la montaña del Príncipe Pío, y es exactamente ahí donde Goya ambienta esta escena. Y aquí llega el dato que más sorprende a quien conoce bien la biografía de Goya. Él no era, ni de lejos, un patriota furioso contra todo lo francés. De hecho, Goya formaba parte de un círculo de intelectuales españoles que veía las ideas ilustradas francesas como una posible solución para una España que ellos consideraban atrasada, hundida en la superstición y la corrupción. Los llamaban afrancesados. Goya tenía la esperanza de que la ocupación francesa trajera a España los mismos cambios liberales que ya se vivían en otros países vecinos. Imaginad la posición imposible en la que esto lo deja. El bando que él, en el fondo, veía con cierta simpatía ideológica, es el mismo bando que está cometiendo, ahora mismo, frente a él, una masacre indiscriminada contra su propio pueblo. Y aún así, Goya no evita la crudeza de lo que ve. No suaviza nada. Pinta la barbarie exactamente como es, venga de donde venga. Aquí viene otro giro que casi nadie espera. Goya no pintó esta escena en caliente, justo después de los hechos. La pintó en 1814, 6 años después de la masacre. Y ni siquiera fue un encargo impuesto desde arriba. Según los documentos que se conservan, fue el propio Goya quien le escribió a la regencia española, justo antes del regreso de Fernando VII al trono, para pedir permiso y financiación. Sus palabras exactas fueron que sentía, cito textualmente, ardientes deseos de perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. Pintó 2 lienzos como pareja, el 2 de mayo, mostrando la revuelta callejera inicial contra los mamelucos, y los fusilamientos del 3 de mayo, mostrando la represión brutal que vino después. Los 2 cuadros, juntos, cuentan la historia completa del levantamiento madrileño. Cuando Fernando VII entró triunfante en Madrid en mayo de 1814, según algunos relatos de la época, estos 2 cuadros de Goya llegaron a colgar de un arco cubierto de rosas en la Puerta de Alcalá.
para que el rey los viera al pasar. Ahora sí, vamos a diseccionar la composición porque cada elemento de este cuadro está calculado con precisión quirúrgica. Toda la escena se organiza alrededor de un único punto de luz, un farol, colocado directamente en el suelo. Esa luz divide literalmente el cuadro en dos bandos, los que van a morir y los que están matando. Fijaos en el pelotón de fusilamiento, ni un solo rostro visible. Están de espaldas a nosotros, formando casi un bloque geométrico, casi mecánico. Goya los convierte a propósito en una máquina de matar deshumanizada, sin rasgos individuales, sin identidad. No son personas, son un engranaje. En el otro extremo, el grupo que todavía espera su turno sí tiene rostro, mucho rostro. Hay un hombre que se muerde los nudillos de puro terror. Otro se tapa la cara por completo, incapaz de mirar. Un cura reza con las manos juntas. Cada uno de ellos procesa el horror de una forma distinta y absolutamente humana. Y en el centro exacto de toda la composición, el hombre de camisa blanca y pantalón amarillo, los brazos completamente abiertos, en una postura que cualquier persona familiarizada con el arte religioso reconoce al instante. Es la postura de Cristo crucificado. Y no es solo la postura. Varios historiadores han señalado que en la palma de su mano derecha hay una marca, casi como una cicatriz, en el mismo lugar exacto donde la tradición religiosa sitúa los estigmas de la pasión de Cristo. Un mártir anónimo, sin nombre, convertido visualmente en un nuevo Cristo, sacrificado por la irracionalidad de la guerra. Abajo del todo, los que ya han muerto, tirados sobre un charco de sangre que Goya pinta con una crudeza que en su época resultaba casi insoportable de mirar. Nada de heroísmo idealizado, solo cuerpos rotos, en el suelo, de cualquier manera. Y aquí llega, para mí, la parte más irónica de toda esta historia. A pesar de que la propia monarquía española encargó, o al menos aprobó, este cuadro para conmemorar la resistencia heroica contra Napoleón, la exposición pública de esta obra tardó décadas en producirse. El cuadro prácticamente desapareció en los almacenes del Prado durante mucho tiempo, sin la celebración que hoy le damos. ¿Por qué? La teoría más aceptada por los historiadores es tan incómoda como reveladora. El propio Fernando VII, el mismo rey que había aprobado el encargo, terminó ejerciendo un absolutismo brutal contra su propio pueblo. Persiguió a los liberales, persiguió a los afrancesados, exactamente el círculo de amistades más cercano de Goya, obligando a muchos de ellos a exiliarse. Un cuadro que denunciaba la crueldad arbitraria de un poder militar extranjero. Probablemente se volvió demasiado incómodo de mirar para una monarquía que estaba ejerciendo su propia versión de esa misma crueldad, ahora contra españoles. La misma corona que lo encargó terminó pudiendo verse reflejada en él. El propio Goya vivió esa desilusión en primera persona. Vio cómo el absolutismo de Fernando VII aplastaba cualquier esperanza de cambio real en España. Ese desencanto profundo se refleja después en sus grabados, titulados Los disparates, y finalmente en las llamadas Pinturas Negras, la serie más oscura y perturbadora de toda su carrera, pintada directamente sobre las paredes de su propia casa. Goya terminaría exiliándose él mismo, muriendo en Burdeos, Francia, en 1828. Y a pesar de ese silencio inicial, esta obra terminó convirtiéndose en la plantilla que prácticamente todos los grandes pintores de la guerra usarían después, durante los siguientes 150 años. Medio siglo después, Edouard Manet pintó El fusilamiento del emperador Maximiliano, una escena casi calcada en su estructura, un pelotón de fusilamiento frente a sus víctimas. Manet, considerado el padre del impresionismo, estudió directamente la pincelada suelta de Goya para desarrollar su propio estilo, pero el heredero más directo de todos es Picasso. Durante la Guerra Civil Española, se basó explícitamente en esta composición para pintar Guernica, uno de los cuadros que ya analizamos a fondo en este canal. La misma denuncia visual de la crueldad de la guerra, la misma composición de víctimas y verdugos, más de 100 años después. Incluso,
Se puede rastrear la influencia de Goya en corrientes que ni siquiera existían todavía en su época. Los cuerpos geometrizados y casi cúbicos de los soldados anticipan al cubismo. El dramatismo emocional extremo de los rostros de las víctimas anticipa al expresionismo. Goya, sin saberlo, estaba pintando el futuro entero de la pintura de guerra. Un pintor que admiraba, en el fondo, las ideas del bando que cometía la masacre, que pidió él mismo pintar la escena más brutal de su carrera, 6 años después de presenciarla, y cuyo cuadro terminó siendo demasiado incómodo, incluso para quien lo había encargado. Los fusilamientos del 3 de mayo no es solo un cuadro sobre 1808, es el molde que le enseñó a la pintura entera cómo mirar de frente el horror de la guerra, sin excusas y sin héroes idealizados. Si os ha gustado este análisis, contádmelo en los comentarios y decidme qué obra queréis que investigue así de a fondo la próxima vez. Todas las semanas subo también vídeos cortos con historias como esta. Nos vemos en el próximo. Gracias por quedaros hasta el final.